Hola amigas de Hogar y Pan, soy el chef Irving Quiroz. Yo hoy les voy a mostrar cómo preparar una receta de conchas. Las conchas son el pan más importante de la panadería mexicana. ¿Quién no recuerda desde niño haber probado unas conchas? El día de hoy vamos a aprender a hacerlas y quiero que vean que este pan es muy fácil. Vamos a comenzar utilizando harina de trigo en la mesa de trabajo. Vamos a preparar un bol. Vamos a agregar en el centro la sal y con nuestras manos vamos a mezclarla muy bien hasta que no queden rastros de sal. Una vez que tengamos nuestro volcán bien hecho, vamos a utilizar un sobre de levadura Tradipan. Ahí está la levadura. Vamos a hidratar nuestra levadura con un poco de agua. Vamos a agregar leche de poco en poco. Vamos a mezclar. Vamos a agregar el huevo. Un tip que les doy es que nunca vamos a agregar el huevo directamente sobre la harina, porque el huevo tiene yema y la yema es grasa, y al momento de mezclarlo se van a hacer unos grumitos que ni con la mezclada, ni con la fermentación, ni con la horneada se van a desaparecer. Entonces eso es un defecto en el pan. Entonces siempre el huevo en un medio líquido tal como lo estoy haciendo. Vamos a romper el huevo con las manos, continuamos mezclando y aquí vamos a irle agregando harina de poco en poco. Cuando sea necesario agregaremos un poco más de líquido. Aquí estamos bien, un poco más de leche. Mezclamos. Este es un buen punto para agregar el azúcar. Vamos a agregar toda nuestra azúcar. Y seguimos mezclando todos nuestros ingredientes. Aquí vamos a agregar nuestra mantequilla, que la mantequilla está a temperatura ambiente para que pueda ser mezclada en nuestra masa. Y también vamos a agregar nuestra manteca de cerdo. La manteca de cerdo en esta receta, un secreto que yo les doy es que antiguamente las conchas se hacían a partir de manteca de cerdo. Y yo he comido conchas que se hacen con manteca de cerdo en los pueblitos de México y son realmente deliciosas, pero las conchas realmente no son esponjadas como las que conocemos. Entonces intenté hacer una mezcla con mantequilla y con manteca de cerdo para darle el sabor que necesitan y la suavidad necesaria. Solamente amasamos y si se fijan, yo me quedé con un poquito de leche que ya no será necesario utilizar porque mi masa está lista. Entonces lo que les digo nuevamente, no es necesario utilizar todo el líquido, hay que irlo agregando de poco en poco. Hacer esto en casa les tardará aproximadamente unos 15 a 20 minutos de amasado y el amasado dependerá de la fuerza que le demos. Si tenemos niños en casa, en este momento nos pueden ayudar a meter todos las manos y que trabajemos en equipo. Entonces aquí vamos a estar amasando y vamos a estar amasando hasta que la masa se empiece a despegar de la mesa. Aquí continuamos amasando y nos damos cuenta que la masa está lista porque prácticamente se ha despegado de la mesa de trabajo. Tenemos una masa muy firme y en este punto quisiera mostrarles un poco cómo es la consistencia de la masa. Es una masa completamente elástica y esto se le llama punto de ventana, que es cuando se alcanza a ver la luz sin que se nos rompa la masa. Vean, esto es una masa perfecta y aquí lo que tenemos que hacer es hacer una buena bolita y colocarla en un tazón con un poquito de aceite. El aceite simplemente es para que no se nos pegue la masa y vamos a dejar en este momento la masa reposando con un trapito encima para que no se nos reseque y vamos a esperar una media hora y esperar a que la levadura haga su trabajo y la levadura fermente. Una vez que la masa de las conchas está fermentando, es el momento ideal para formar la masa para tapar las conchas. Para eso necesitamos solamente 3 ingredientes. Mismas cantidades de harina, azúcar glass y manteca vegetal.
Esta masa solamente hay que trabajarla así muy fácil y vamos a hacer una masa que va a quedar como si fuera una plastilina. Esto es cuestión de trabajarla durante medio minuto y nos daremos cuenta que muy fácil obtendremos una masa que también podemos utilizar para preparar polvorones. Si nosotros queremos preparar polvorones, misma cantidad de harina, manteca vegetal, azúcar glass, un poquito de colorante y con esta misma masa para tapar conchas podremos hacer polvorones. Entonces seguimos trabajando aquí la masa. Es importante que la manteca vegetal la tengamos a temperatura ambiente para poderla trabajar muy rápidamente. De lo contrario tendremos que amasar muchísimo más. Vamos a darnos cuenta cómo aquí ya nos está quedando una masa bastante regular. Y la idea es tener esta masa terminada sin ningún grumo de azúcar glass. Y aquí tenemos, como les decía, la plastilina. Esta masa la voy a dividir en dos. A una le vamos a poner un poquito de vainilla líquida. Solamente la trabajaremos de esta manera hasta que se integre. Tenemos para hacer conchas de vainilla y con esta otra masa agregaremos un poco de cocoa. Un tip que les voy a dar es que si agregamos un poco de cocoa, también agregamos un poco de líquido. De esa manera, al agregar la cocoa y al agregar líquido, vamos a balancear la masa y nos quedará igual. Si agregamos solamente cocoa y nada de líquido, seguramente las conchas se nos van a romper al hornearse. Trabajamos hasta obtener una masa de un solo color. Ahí está listo. Y tenemos la masa para tapar conchas. En este punto vemos que la masa está completamente fermentada. La masa que pusimos en un principio en el tazón ha crecido al doble. Siempre el tiempo de fermentación nos los dará la masa. Cuando la masa esté inflada al doble, sabemos que la masa está lista. Si requiere un poco más de tiempo, hay que ser pacientes. El pan requiere mucha paciencia. En este punto vamos a voltear la masa directamente en la mesa de trabajo y ya que tiene un poquito de grasa se nos va a despegar sin problema. Ahí la tenemos muy bien. En este punto el ponchado es un punto importantísimo. La gente piensa que solamente al ponchar la masa podrá trabajarla, pero al poncharla de una manera inadecuada haremos que se haga un pan de manera incorrecta. Entonces lo que hay que hacer es básicamente hacemos esto, vamos desgasificando al centro, nuevamente jalamos, desgasificamos al centro y de esta manera nos damos cuenta que estamos fortificando nuestras masas y tenemos una masa más fuerte que en un principio, pero con menos gas. Ahora es el momento de pesar nuestras masas. Vamos a pesar las conchas a 70 gramos cada una de las piezas. Tomamos un poco de la masa y es importante que cada una de las piezas tenga el mismo peso para que en el horneado las piezas se horneen de la misma manera. Si queremos hacer piezas grandes y piezas chicas, es importante ponerlas en diferentes charolas. Aquí lo que sigue es el proceso del boleado. El boleado básicamente es tomar esta pieza y vamos a hacer esto. En el aire es estirar la masa de manera que quede una sola masa envolviendo al resto, para que cuando tengamos un crecimiento de la masa crezca de manera pareja. Si yo dejo un pan sin bolear, pues este crecerá sin forma. Entonces el boleado adecuado sería hacer esto y dejarlos aquí reposar. Nuevamente hacemos esto, meto de alguna manera mis dedos para que la masa se vaya estirando en forma circular. En este punto, cuando tenemos los panes perfectamente bien boleados, hay que colocarlos en charola y hay que colocarlos de manera que queden bien espaciados. No hay que poner todos los panes en una sola charola porque de otra manera se van a estar pegando durante el horneado. Entonces solamente boleamos muy bien. Lo que sigue es el tapado de las conchas. Para el tapado de las conchas vamos a necesitar nuevamente nuestra masa para tapar conchas que ya la teníamos lista
y un poquito de manteca vegetal. Entonces vamos a colocar un poquito de grasa por encima, de esta manera, un poquito de grasa encima de los panes, que quede muy bien embarradita. Esa masa no solamente servirá de pegamento, sino que también le aportará al pan un gran sabor. Aplastamos el pan de esta manera para que no queden las conchas tan abombadas y estamos listos para trabajar nuestras tapas. En este caso voy a dividir mi masa en partes iguales. Esta receta nos alcanza exactamente para sacar 15 conchas. Si ustedes quieren en su casa sacar 30 conchas, solamente hay que multiplicar la receta por 2 y así sucesivamente. La panadería funciona de esta manera. Si quiero hacer menos conchas, quizás pudiera hacer una mitad de receta. Entonces, como nos van a quedar 15 conchas exactas, en teoría con estas dos masas tendremos que sacar 15. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dividir esto en 7 tantos. Lo que voy a hacer es tomar una bolita de masa, me pongo suficiente harina en las manos y vamos a trabajar como si fuera una gordita, solamente así, que me quede una tortilla muy delgadita, que me quede muy redonda y que pueda cubrir el pan de esta manera y después lo aplastamos. Ahí está. Nuevamente, con un poco de harina, hacemos esto, que me quede muy delgada mi masa, bien redonda, y cuando tenga el tamaño para cubrir el pan, lo tapamos. Vean, ahí está muy bien. Y me queda una más de chocolate, que voy nuevamente a trabajarla de esta misma manera. Cuando ya tenemos el tamaño adecuado, básicamente la ponemos encima del pan, aplastamos. Y el último paso, y por lo que se llaman conchas, es marcarlas. Se utiliza este marcador, que es un marcador de acero, es un marcador de lámina que se consigue en tiendas de materias primas, son muy baratos, y lo único que se hace es lo siguiente: se va a marcar cada uno de los panes, tac, tac, tac. Si le queremos dar una forma de cuadro del otro lado, podemos hacer esto, y si no tenemos el marcador, pues simplemente con un cuchillo o con una raspa podremos hacer esto. Vean, tac, 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 y de esta manera tendremos unas conchas. Ahora, este pan necesita fermentar nuevamente. Vamos a dejarlo reposar, diría una media hora. Todo dependerá también de la temperatura que tengamos, pero una vez que las masas hayan levantado las tapas, estarán listas para hornearse a 160 grados durante unos 30 minutos. Y las conchas están listas. Este pan ha ganado volumen. Estaban pequeñas hace rato y ahora están grandes. Esto es símbolo de que están listas para ser horneadas. El horno tiene que estar precalentado a 160 grados centígrados y vamos a hornearlas de 20 a 25 minutos. Recuerden que el tiempo dependerá del tipo de horno. Hay hornos que hornean más rápido y otros más lentos, pero hay que sacarlas cuando el color esté bien doradito y el olor sea de pan recién horneado. Este pan está listo, así es que me voy al horno. Las conchas están listas. Este es el color perfecto que deben de tener. Como me gustaría que estuvieran aquí para olerlas. Recuerden, para más recetas pueden encontrarlas en mi libro Panes Mexicanos. Nos vemos en el próximo video de Hogar y Pan y les deseo las mejores horneadas. Hemos llegado al final de esta receta. Espero la hayas disfrutado tanto como yo. Busca más recetas en tradipan.com.mx.